Que vamos a presentar el libro de Alma Vitalis, Instrucciones para matar al enemigo. Cuando llega a mí este libro, lo primero que me pregunto es ¿de qué trata? ¿Sí? Le doy la primera lectura y posteriormente, bueno, ¿cómo es que viven estos personajes? ¿Cómo es que forja estos personajes? Alma Vitalis, ¿cuál fue el motivo por el cual ella va estructurando este tipo de personalidades? Ella nos entrega 7 cuentos en las que resuenan 4 voces de hombre y 3 de mujeres. ¿Cuál es su vida? ¿Qué motiva sus acciones y su pensamiento? ¿Qué eligen? ¿Cuáles son sus contradicciones? ¿Qué tipo de provocación representan para el lector? ¿Con qué nos obliga a dialogar Alma Vitalis mediante este juego de personalidades? Y sobre todo, y recordando lo que ayer comentaron tanto Juan José Rodríguez como Juan Domingo Argüelles, un libro tiene que provocar, tiene que suscitar algo en los que leen, nos tiene que conmover. ¿Qué nos hace sentir y pensar? Y sobre todo, ¿qué rutas de exploración tiende el lector cuando avanza en la lectura del libro? Porque es como un hipertexto, nos va llevando por ciertas rutas, por ciertas preguntas que necesitamos desahogar. ¿Qué surge en este cuando, aparte de abrirse a la trama, dilata su vivencia con la escucha de una música alucinante que nos sorprende en el último cuento y que yo invito a escuchar? En el primer cuento, Citas Peligrosas, encontramos a un joven hombre cuyo apetito sexual le lleva a establecer 4 relaciones a la vez: la esposa, la novia virgen, la prostituta y la precoz adolescente. Y bueno, me pregunto, ¿bígamo, trígamo, tetrágamo? Nunca había escuchado eso, la verdad. Me puse, pues, bígamo de 2, 3, tetrágamo. Tigre a secas. Sí, qué bárbaro. Pero vamos a ver si realmente es un buen amante. ¿Y qué es un buen amante desde el punto de vista de Philippe Brenot, cuando nos habla acerca del sexo, del amor, de la ternura, de la sensualidad? ¿Qué tan buen amante es aquel que quiere tener tantas mujeres? O pésimo, te dijeron. El vértigo de 4 relaciones a la vez, en el primer punto. La relación homosexual que trastoca la vida de un honorable padre de familia. La pulsión del deseo que enfrenta a 3 amigos que se encuentran en carretera a una misteriosa mujer, la que, próxima a casarse, descubre que su mejor amiga se entiende con su novio. La niña que ve perturbada su inocencia gracias a los desplantes de deseo por parte de su padrastro, de su tío, de su primo y los panaderos de la cuadra. El peso de la locura, padecida más que por el padrastro, por toda su familia, y donde el rasgo de ternura lo encontramos en la lágrima de un amigo de cantina. ¿Y cómo es que alguien decide internar al enfermo en el manicomio para aliviar la pena de toda la familia? Finalmente, en el cuento Simiente, la luz de un espíritu desea encarnar y padece durante el proceso de gestación la repentina ausencia del padre, cuya ternura empieza a extrañar ante la percepción de la amenaza de aborto que detecta en la madre. La angustia irá creciendo cuando, llegada a término, la madre entra en coma y, bueno, ustedes lo tendrán que leer. Me encantó la portada, es un libro de mucha calidad. El material, me encantó, Ernestina, la reseña que me escribiste, muchas gracias, está preciosa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y bueno, presentarles mi libro de cuentos.
Pues seguramente sí, ¿no? Desde antes de la adolescencia uno empieza a escribir, a crear, a guardar todo ese archivo en la memoria que uno conforme va creciendo y va aprendiendo y vamos viviendo y teniendo experiencias de la vida y de todo lo que nos rodea. Ahí van naciendo las historias, ahí van apareciendo los personajes todos los días, en la calle, en la casa, con los vecinos, en todos lados se encuentran las historias. Y yo creo que esto se trata de estar siempre observando, y a veces ni siquiera observando ya conscientemente. Creo que se nace con esa manía. A veces yo pienso que es una manía, y yo no me dejarán mentir aquí mis compañeras escritoras, que se convierte en una manía el hecho de observar y escudriñar, y ese material se guarda, ¿no? Y es lo que viene a salir con el tiempo, y aparece como un personaje en un cuento, y aparece como una escena, como la atmósfera en una novela X, ¿no? Y bueno, pues sí, uno inicia a escribir desde siempre. Sí, dime. Sí, pero todos los escritores tienen memoria del momento justo en el que recibieron la revelación, o lo que llaman algunos el llamado de las letras. Marcel Proust, en la última parte de En busca del tiempo perdido, nos comenta que mientras él llegaba al Hotel de los Guermantes, se tropezó con dos baldosas que estaban en desnivel, y ese fue el instante en el que él recibió la revelación de que tenía el deber de escribir una novela sobre esos personajes con quienes habría de encontrarse en unos minutos. Bukowski tuvo la revelación en una biblioteca mientras leía un libro de John Fante, y Henry Miller durante años se la pasó de zángano, mantenido por su mujer, y siempre fingió que escribía, y cuando su mujer regresaba de prostituirse le decía a él: escribí algo increíble, maravilloso. En realidad no escribía ni una línea, pero en su cabeza ya se desarrollaba el llamado de la escritura. Tú hablas desde la adolescencia ya te daba por reunir historias, etc. Pero ¿tienes memoria de ese instante en el que tú decidiste: voy a ser escritora? Claro que sí. Bueno, hablo de esos destellos, ¿no?, que se van dando desde siempre, pero cuando ves la luz y dices: yo quiero hacerlo, quiero escribir como tal o cual. Este fue el caso de un viaje que tuve en barco, y precisamente en la butaca que a mí me tocó había un libro. Entonces yo tomé esa como una señal. El encontrarme yo un libro ahí de Juan José Arriola a la edad de 14 años, para mí fue muy sorprendente. Fue una señal prácticamente, fue la luz. Yo descubrí ahí al leer ese libro, y que no estaba dedicado para mí, pero yo lo sentí como que sí. En una ocasión yo lo llegué a comentar de que la llegada de los libros a mi vida fue muy lenta, muy despacito, pero cuando llegó ese libro, el primer libro, sentí que era el primer paso para darnos. Entonces yo creo que ahí inicié a escribir historias que quedaron regadas por aquí y por allá, pero cuando realmente iniciaron las cosas, ya así como decidirlo ya, hacerlo profesionalmente, fue hace aproximadamente como 10 años.